7.500 millones de años. Esa es la edad que los científicos estiman que tiene Three Eye Atlas. 7.500 millones de años viajando a través de la oscuridad entre las estrellas. 7.500 millones de años desde que abandonó el sistema que le dio origen. Para ponerlo en perspectiva, nuestro sistema solar, nuestra Tierra, toda nuestra historia evolutiva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos que leen estas palabras, todo eso ocurrió en 4.600 millones de años. Three Eye Atlas es más antiguo que todo nuestro mundo. Es más antiguo que las rocas que hay bajo tus pies. Es más antiguo que la luna que ilumina nuestras noches. Este objeto lleva viajando por el espacio desde antes de que existiera la Tierra. Piensa en lo que eso significa. Cuando Three Eye Atlas comenzó su viaje, nuestro Sol se estaba formando en una nube molecular en colapso. Los planetas aún no existían. No había Tierra, ni Marte, ni Júpiter. Solo una joven estrella rodeada de gas y polvo en remolino. Y en algún otro lugar de la galaxia, hace 7.500 millones de años, ocurrió algo que envió a este objeto a su interminable viaje. ¿Fue una expulsión natural, interacciones gravitacionales durante la formación del sistema planetario que lanzaron cometas al vacío? ¿O fue otra cosa? ¿Fue lanzado deliberadamente, enviado con un propósito, llevando carga o información, o simplemente la ambición de seres que querían tocar las estrellas? No lo sabemos. No podemos saberlo, pero podemos pensar en lo que Three Eye Atlas pudo haber presenciado durante 7.500 millones de años de viaje. Por lo que pudo haber pasado, ¿qué civilizaciones podrían haber surgido y caído mientras este objeto vagaba silenciosamente por la galaxia? Porque si la vida surgió en la Tierra, si la inteligencia evolucionó aquí en solo 4.600 millones de años, entonces, en una galaxia de 13.600 millones de años, con cientos de miles de millones de estrellas y billones de planetas, la vida debe haber surgido en otros lugares. La inteligencia debe haber evolucionado, las civilizaciones deben haber llegado al espacio, y algunas de ellas, tal vez muchas, deben haber fracasado. Deben haberse destruido a sí mismas o haber sido destruidas por circunstancias ajenas a su control. Deben haber dejado ruinas, reliquias y mundos fantasmas que Three Eye Atlas podría haber atravesado en la noche eterna. La paradoja de Fermi plantea la pregunta fundamental: si el universo es tan vasto, si las condiciones para la vida parecen tan comunes, si las civilizaciones tecnológicas deberían estar en todas partes, entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos pruebas de inteligencia extraterrestre? ¿Por qué no nos han visitado, contactado, dejado señales inequívocas de su existencia? La paradoja tiene muchas soluciones propuestas. Quizás las civilizaciones son raras, quizás se destruyen rápidamente, quizás están ahí, pero se esconden. Quizás han trascendido la existencia física. Quizás los viajes interestelares son imposibles. Quizás estamos buscando de forma equivocada las cosas equivocadas. Cada solución tiene defensores y detractores. Ninguna resuelve completamente la paradoja, pero consideremos otra posibilidad. Una que los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y de instituciones de todo el mundo han comenzado a discutir más abiertamente en los últimos años. Quizás la galaxia esté llena de civilizaciones muertas. Quizás la inteligencia surja con frecuencia, pero rara vez sobreviva. Quizás la historia de la galaxia no esté escrita en imperios espaciales exitosos, sino en intentos fallidos, especies extintas y mundos en los que algo salió catastróficamente mal. Quizás el Three Eye Atlas, que lleva viajando 7.500 millones de años, haya pasado por docenas, cientos o miles de sistemas estelares donde una vez floreció la vida y la inteligencia contempló el cosmos. Sistemas donde surgieron civilizaciones, se construyeron ciudades, se desarrolló tecnología, se alcanzó las estrellas y luego, por razones que solo podemos especular, desaparecieron. La línea temporal respalda esta sombría hipótesis. Los modelos estadísticos publicados en 2020 sugieren que la Vía Láctea alcanzó su máximo desarrollo civilizatorio hace aproximadamente 5.000 millones de años. Basándose en la prevalencia de estrellas similares al Sol, la frecuencia de planetas potencialmente habitables, el tiempo necesario para que evolucione la vida compleja y las distribuciones de probabilidad para el desarrollo tecnológico, los investigadores calcularon que, si surgieran civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, la mayoría de ellas habrían aparecido hace entre 8 y 5.000 millones de años.
La mayoría serían antiguas. La mayoría serían mucho más antiguas que la humanidad. Y la mayoría, estadísticamente, deberían seguir existiendo a menos que algo impida su supervivencia a largo plazo. No las vemos. No detectamos sus señales de radio, sus megaestructuras, sus planetas modificados, sus naves espaciales interestelares. La galaxia está en silencio. El fondo cósmico está en silencio, salvo por los fenómenos electromagnéticos naturales. Si surgieron miles o millones de civilizaciones hace entre 5 y 8 mil millones de años, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no las oímos? La respuesta más parsimoniosa es que han desaparecido. No se esconden, no han trascendido, no son indetectables, simplemente han desaparecido. Están muertas, extintas. Solo han dejado atrás los artefactos que han podido sobrevivir miles de millones de años en el duro entorno del espacio. 3I Atlas proviene de la región del disco grueso de la galaxia. Se trata de un componente estructural que contiene estrellas más antiguas, estrellas pobres en metales, estrellas que se formaron cuando la Vía Láctea era más joven y había pasado por menos ciclos de vida estelares. Las estrellas del disco grueso suelen tener entre 7 y 14 mil millones de años. Si 3I Atlas se formó en un sistema de esa región, si fue expulsada o lanzada hace 7.500 millones de años, entonces proviene de una época en la que nuestra galaxia era más joven, más activa y potencialmente repleta de civilizaciones que surgieron alrededor de estrellas antiguas. ¿Cómo era esa galaxia? ¿Qué ocurría hace 7.500 millones de años en el volumen de espacio que ha atravesado 3I Atlas? Podemos hacer conjeturas fundamentadas. La galaxia era entonces más pequeña, más compacta. Los brazos espirales tenían configuraciones diferentes. Las tasas de formación estelar eran más altas. Las supernovas eran más frecuentes. El centro galáctico era más activo. Las condiciones eran, en cierto modo, más hostiles para la estabilidad a largo plazo, pero también eran propicias para la formación de sistemas planetarios alrededor de estrellas enriquecidas en metales. Las primeras generaciones de estrellas, las que se formaron en los primeros miles de millones de años de la galaxia, casi no tenían elementos pesados. Eran puro hidrógeno y helio. No se pueden construir planetas rocosos ni química compleja sin carbono, oxígeno, silicio, hierro, los elementos forjados en los núcleos estelares y dispersados por las supernovas. Pero hace 7.500 millones de años, habían vivido y muerto suficientes generaciones estelares como para que los elementos pesados fueran abundantes. Los planetas podían formarse, la vida podía surgir. Y si surgiera la vida, si se desarrollara la inteligencia, esas civilizaciones se habrían enfrentado a retos que apenas podemos imaginar. Habrían estado solas de una forma que nosotros no estamos, sin ejemplos previos de los que aprender, sin ruinas que estudiar, sin pruebas de que los viajes espaciales fueran posibles, de que la inteligencia fuera común o de que el universo fuera otra cosa que vasto, vacío e indiferente. Habrían sido los primeros, pioneros, sujetos experimentales en el laboratorio del universo, y los pioneros a menudo fracasan. Los primeros intentos suelen acabar mal. La historia de la vida en la Tierra está escrita en eventos de extinción, experimentos evolutivos fallidos, especies que parecían prometedoras pero que no pudieron adaptarse cuando las condiciones cambiaron. ¿Por qué debería ser diferente la historia de la inteligencia en la galaxia? El gran filtro es un concepto propuesto para explicar la paradoja de Fermi. Sugiere que existe alguna barrera, algún desafío, alguna prueba que impide que la mayoría de las formas de vida alcancen una civilización tecnológica avanzada y se extiendan por la galaxia. La pregunta es ¿dónde se encuentra el filtro? Está detrás de nosotros, haciendo que la aparición de la inteligencia sea increíblemente rara, de modo que la mayoría de los planetas nunca desarrollan vida. O está delante de nosotros, lo que significa que la inteligencia surge con frecuencia, pero algo impide que las civilizaciones alcancen la estabilidad, la expansión y la supervivencia a largo plazo. El silencio de la galaxia sugiere que el filtro está delante. El hecho de que existamos, de que la inteligencia haya surgido aquí, en lo que parece ser un planeta anodino alrededor de una estrella anodina, sugiere que llegar a nuestro nivel no es imposiblemente raro, lo que significa que el desafío viene después, lo que significa que la mayoría de las civilizaciones no sobreviven mucho tiempo después de desarrollar una tecnología capaz de detectar su propia mortalidad. Armas nucleares, cambio climático, inteligencia artificial, guerra biológica, nanotecnología, impactos de asteroides, erupciones de supervolcanes, explosiones de supernovas cercanas, estallidos de rayos gamma,
erupciones solares. Cualquiera de estos fenómenos podría acabar con la civilización en la Tierra. Algunos son amenazas autoinfligidas, peligros que hemos creado a través de nuestro propio desarrollo tecnológico. Otros son peligros externos, cósmicos, a los que se enfrentan los planetas independientemente de si en ellos evoluciona vida inteligente. La cuestión no es si existen amenazas, la cuestión es si las civilizaciones suelen desarrollar la sabiduría y la coordinación necesarias para sobrevivir a ellas. La historia de la humanidad sugiere motivos de preocupación. Hemos estado aterradoramente cerca de una guerra nuclear en múltiples ocasiones. El cambio climático avanza a pesar de las pruebas y advertencias evidentes. Los riesgos existenciales se multiplican a medida que avanza la tecnología. No estamos a salvo. Puede que no seamos capaces de sobrevivir. Y si somos típicos, si nuestros retos son los mismos a los que se enfrentan todas las civilizaciones emergentes, entonces la galaxia podría estar llena de mundos que no lo lograron. 3I Atlas podría haber pasado por algunos de esos mundos. Los modelos estadísticos del movimiento estelar galáctico sugieren que, en más de 7.500 millones de años, a una velocidad estimada de aproximadamente 200.000 km por hora, 3I Atlas ha recorrido unos 10.000 años luz a través de la galaxia. Eso es un volumen de espacio significativo. Son miles de sistemas estelares. Si tan solo el 1% de los sistemas estelares desarrollaran planetas, y tan solo el 1% de esos planetas desarrollaran vida, y tan solo el 1% de esos desarrollaran inteligencia, 3I Atlas debería haber pasado por docenas de sistemas en los que surgieron civilizaciones. Quizás más, si la vida es común. Quizás cientos. Y si la mayoría de esas civilizaciones no lograron sobrevivir a sus primeros miles de años de desarrollo tecnológico, 3I Atlas podría haber sido testigo de las secuelas. ¿Cómo sería eso? ¿Qué huellas dejan las civilizaciones muertas? En la Tierra, si la humanidad desapareciera mañana, en unos pocos miles de años, la mayoría de las pruebas de nuestra existencia se habrían desvanecido. Los edificios se derrumbarían, las carreteras se fracturarían, el metal se corroería. Los plásticos se degradarían. En 100.000 años, los procesos geológicos enterrarían o dispersarían casi todo lo que hemos construido. En 1.000.000 de años, solo quedarían los artefactos más duraderos, algunas estructuras de piedra, depósitos de residuos radiactivos si sobreviven, y la geología modificada por la minería y la perforación. En 10 millones de años, incluso esos desaparecerían. La Tierra volvería a tener un aspecto salvaje, como si la inteligencia nunca hubiera pisado este planeta. Las únicas pruebas duraderas podrían ser los cambios en la composición atmosférica detectables mediante análisis espectroscópicos, o los satélites artificiales que permanecen en órbitas estables durante millones de años antes de desintegrarse y quemarse. Pero el espacio es diferente. En el vacío entre las estrellas, los artefactos pueden sobrevivir indefinidamente si están construidos con materiales duraderos. El bombardeo de rayos cósmicos daña las superficies, convierte el hielo en costras procesadas por la radiación y dispersa los materiales volátiles a lo largo de miles de millones de años. Pero las estructuras metálicas, los compuestos cerámicos y los soportes de almacenamiento de información cristalinos podrían persistir. Una nave espacial construida para durar, enviada en una misión interestelar, podría viajar durante miles de millones de años y seguir siendo reconociblemente artificial cuando llegara a otro lugar. 3I Atlas, si es artificial, lo demuestra. Su superficie ha sido transformada por 7.500 millones de años de radiación, pero debajo de esa corteza de radiación, si hay tecnología, podría seguir funcionando, o al menos seguir siendo detectable como algo que la naturaleza no produce. ¿Y los planetas? ¿Podría 3I Atlas haber pasado por mundos donde alguna vez prosperaron y fracasaron civilizaciones? ¿Cómo se verían esos mundos desde la distancia? Probablemente áridos, probablemente sin vida. Las atmósferas que alguna vez contuvieron oxígeno o mostraron biofirmas habrían cambiado de composición a lo largo de millones de años sin vida que las mantuviera. Las estructuras de la superficie se habrían erosionado. Las ciudades se habrían convertido en escombros. Los escombros se habrían convertido en polvo. Y el polvo habría quedado enterrado o dispersado por el viento, el agua y la actividad geológica. Desde el espacio, utilizando el tipo de sensores que podría llevar una sonda interestelar, probablemente no se podría detectar que alguna vez hubo inteligencia allí. Se vería un planeta, quizás en la zona habitable,
quizás con agua y atmósfera, pero nada que gritara civilización. Nada obvio. La galaxia no conserva los fracasos, los borra, a menos que 3I Atlas haya sido diseñado para recordar, a menos que no sea un cometa, sino una sonda. Un explorador autorreplicante enviado para cartografiar la galaxia, catalogar lo que hay ahí fuera, registrar lo que le sucede a los planetas y civilizaciones a lo largo de miles de millones de años. Si es artificial, si fue construido hace 7.500 millones de años por alguna inteligencia antigua, entonces podría llevar registros de todo lo que encontró durante su viaje, sistemas estelares visitados, planetas observados, biosignaturas detectadas, tecnosignaturas anotadas y civilizaciones que ya no existen documentadas en cualquier formato que sus creadores utilizaran para el almacenamiento de datos. El concepto de sondas autorreplicantes, a menudo llamadas sondas von Neumann, en honor al matemático John von Neumann, quien formalizó la teoría, representa una solución propuesta al desafío de explorar toda una galaxia. No se pueden enviar sondas individuales a cada sistema estelar. Eso requeriría el lanzamiento de miles de millones de naves espaciales, lo cual es económica y logísticamente imposible para cualquier civilización. Pero si se envían sondas capaces de autorreplicarse, las matemáticas cambian por completo. Lanza 10 sondas, llegan a 10 sistemas estelares. Cada una construye una copia de sí misma utilizando materiales locales, asteroides o cometas o escombros alrededor de esas estrellas. Ahora tienes 20 sondas. Estas llegan a 20 nuevos sistemas, se replican y ahora tienes 40. El crecimiento es exponencial. En un tiempo relativamente corto desde el punto de vista cosmológico, quizás entre 10 y 50 millones de años, dependiendo de la velocidad de viaje y el tiempo de replicación, se explora toda la galaxia. Múltiples estudios han modelado este proceso. Una investigación publicada en 2022 por astrónomos de la Universidad de Edimburgo calculó que una sola sonda autorreplicante, viajando a solo el 0,1% de la velocidad de la luz y pasando 1000 años en cada sistema estelar para replicarse, podría explorar toda la Vía Láctea en aproximadamente 100 millones de años. Eso es rápido. Es un abrir y cerrar de ojos en la escala de tiempo cósmica. Si alguna civilización hubiera lanzado sondas autorreplicantes durante el primer 90% de la historia galáctica, esas sondas ya deberían haber llegado a todas las estrellas, incluida la nuestra, incluido el sistema solar, incluida la Tierra. Entonces, ¿dónde están? Ese es el núcleo de la paradoja de Fermi aplicada a las sondas en lugar de a las civilizaciones en sí. Si explorar la galaxia es tan sencillo, si ni siquiera requiere viajes más rápidos que la luz o física exótica, solo naves espaciales pacientes que se reproducen a sí mismas, entonces, ¿por qué no vemos pruebas de estas sondas por todas partes? ¿Por qué ninguna ha aterrizado en la Tierra y se ha presentado? ¿Por qué no detectamos sus comunicaciones, sus actividades, su presencia en nuestro propio vecindario estelar? Quizás lo hacemos. Quizás 3I Atlas sea precisamente esa prueba. Quizás ha estado en nuestro sistema solar mucho más tiempo del que creemos, inactivo y a la deriva, indistinguible de los miles de millones de cometas de la nube de Oort, esperando que algo desencadenara su activación, esperando señales de radio, esperando pruebas de tecnología, esperando un sistema estelar en el que hubiera surgido la inteligencia y hubiera alcanzado el punto en el que pudiera observarse y documentarse. Y ahora, tras millones o miles de millones de años de paciente espera, se ha activado, está maniobrando, se está acercando para ver más de cerca, no necesariamente para comunicarse, no para establecer contacto, solo para grabar, para documentar, para añadir una entrada más al catálogo de civilizaciones con las que se ha encontrado durante 7.500 millones de años. Si eso es lo que está pasando, si 3I Atlas es una sonda von Neumann, entonces lleva datos. 7.500 millones de años de observaciones, miles de sistemas estelares visitados o estudiados, docenas, cientos o miles de planetas en los que se detectaron biofirmas, y un número imposible de calcular de civilizaciones encontradas, civilizaciones que prosperaban cuando 3I Atlas pasó por allí. Civilizaciones en sus primeras etapas de desarrollo, pretecnológicas, observables solo a través de la química atmosférica o los cambios estacionales que sugerían la agricultura. Civilizaciones a nuestro nivel, que emitían señales de radio, lanzaban satélites y empezaban a comprender su propia fragilidad. Y civilizaciones más avanzadas, que construían estructuras visibles desde distancias interestelares, llevando a cabo operaciones a escalas que apenas podemos imaginar,
Algunas de esas civilizaciones podrían seguir existiendo, podrían haber sobrevivido a los retos a los que se enfrentan las inteligencias emergentes, podrían estar ahí fuera ahora mismo, con millones o miles de millones de años de antigüedad, estables y duraderas. Pero los argumentos estadísticos sugieren que la mayoría no sobrevivió, la mayoría se enfrentó al gran filtro y fracasó, la mayoría se autodestruyó o fue destruida antes de alcanzar la estabilidad a largo plazo. Y 3I Atlas, si registró su existencia, ahora contiene la única prueba que queda de que alguna vez existieron. Piensa en lo que eso significa. Piensa en el valor arqueológico de un artefacto que ha visitado miles de sistemas estelares durante más de 7.500 millones de años. Todas las civilizaciones importantes que surgieron y cayeron en ese volumen de espacio durante ese lapso de tiempo, potencialmente registradas, sus señales de radio capturadas y almacenadas, sus composiciones atmosféricas analizadas, sus trayectorias de desarrollo documentadas desde la era preindustrial hasta cualquier estado final al que hayan llegado. Si pudiéramos acceder a esos datos, si 3I Atlas los lleva, y si pudiéramos recuperarlos, tendríamos respuestas a las preguntas que la humanidad se ha hecho desde que miramos por primera vez las estrellas y nos preguntamos si había alguien más ahí fuera. Sabríamos lo común que es la inteligencia. Sabríamos si la mayoría de las civilizaciones sobreviven o fracasan. Sabríamos qué las mata, si es la guerra nuclear, el colapso climático, la inteligencia artificial o algo más que ni siquiera hemos considerado. Sabríamos si expandirse a múltiples sistemas estelares ayuda, si las civilizaciones que colonizan otros mundos sobreviven más tiempo que las que permanecen en un solo planeta. Sabríamos si hay patrones, puntos en común, advertencias que debemos tener en cuenta o estrategias que debemos adoptar. 3I Atlas podría contener la sabiduría y la tragedia acumuladas de la historia galáctica, y se está acercando a la Tierra en este momento, pero acceder a esos datos, si es que existen, requiere varias cosas. En primer lugar, debemos confirmar que 3I Atlas es artificial. Eso significa realizar observaciones detalladas durante su máximo acercamiento en diciembre. Imágenes que muestren estructuras incompatibles con la formación natural, datos espectroscópicos que revelen materiales que la naturaleza no produce, señales de radio u otras emisiones que sugieran sistemas activos, algo lo suficientemente inequívoco como para que la comunidad científica llegue a un consenso. Eso aún no ha sucedido. El debate continúa. La incertidumbre persiste. El 19 de diciembre podría resolver esa incertidumbre o profundizarla. En segundo lugar, necesitamos acercarnos. La observación remota desde 270 millones de kilómetros de distancia tiene sus límites. Ni siquiera los mejores telescopios pueden resolver características menores de unos pocos cientos de metros a esa distancia. Para ver estructuras finas, detectar signos sutiles de tecnología, distinguir entre la erosión superficial causada por los rayos cósmicos y las configuraciones diseñadas deliberadamente, necesitamos proximidad. Necesitamos una nave espacial que intercepte 3I Atlas, iguale su velocidad, vuele a su lado y recopile datos desde unos pocos kilómetros o metros de distancia. Esa misión aún no existe, pero se han propuesto conceptos. Existen ventanas de lanzamiento. Si se materializan la voluntad política y la financiación, podríamos tener una sonda en camino en una década. En tercer lugar, suponiendo que confirmemos el origen artificial y logremos interceptarlo, tenemos que averiguar cómo comunicarnos con un objeto construido por seres que murieron hace miles de millones de años, o cómo extraer datos de él. No es trivial. Los formatos de almacenamiento de datos humanos quedan obsoletos en décadas. Los ordenadores de los años 80 no pueden leer fácilmente los sistemas de archivos modernos. La tecnología evoluciona. Los estándares cambian. Ahora imagina intentar acceder a datos almacenados por una inteligencia que evolucionó de forma independiente, piensa de manera diferente, utiliza marcos tecnológicos completamente ajenos y lleva muerta más tiempo del que existe la Tierra. Los retos son abrumadores, pero quizá no insuperables. Cualquier inteligencia que construya sondas interestelares diseñadas para funcionar durante miles de millones de años debe resolver el mismo problema. Cómo se almacenan los datos en formatos que sigan siendo accesibles a lo largo de escalas de tiempo astronómicas. Cómo se construyen interfaces que puedan comunicarse con especies que nunca se han conocido y que no se pueden predecir. La respuesta podría estar en los principios universales. Las matemáticas son universales. La física es universal.
Ciertas secuencias, números primos y constantes fundamentales parecen iguales para cualquier inteligencia que comprenda la realidad. Un archivo de datos destinado a inteligencias futuras desconocidas probablemente utilizaría estos principios universales como claves, como piedras de Rosetta, como formas de iniciar la comunicación y el entendimiento. Los investigadores de la comunidad SETI han reflexionado mucho sobre esto. Las placas Pioneer y los discos de oro Voyager, enviados en naves espaciales que abandonaron el sistema solar en la década de 1970, utilizaron precisamente estos principios. Imágenes basadas en matemáticas binarias, mapas de púlsares para la navegación, constantes físicas para establecer unidades. Se partía del supuesto de que cualquier inteligencia capaz de interceptar esas naves espaciales reconocería los patrones y deduciría su significado. Aplicamos la misma lógica al diseñar mensajes transmitidos hacia estrellas cercanas a través de radiotelescopios. Y es de suponer que cualquier inteligencia lo suficientemente avanzada como para construir sondas autorreplicantes hace miles de millones de años aplicaría una lógica similar al diseñar sistemas destinados a comunicarse con especies que nunca conocerían. Así que tal vez sea posible. Tal vez si 3i Atlas es artificial, si lo interceptamos, si encontramos sistemas de almacenamiento de datos, podríamos realmente tener éxito en recuperar información. Y si lo hacemos, si desbloqueamos registros que abarcan miles de millones de años y miles de sistemas estelares, tendríamos que enfrentarnos a lo que contienen esos registros. Las pruebas de civilizaciones que fracasaron, la documentación de mundos en los que surgió la inteligencia, floreció brevemente y desapareció, la galería de fantasmas por la que pasó 3i Atlas durante su eterno viaje. ¿Qué aprenderíamos de esa galería? ¿Qué patrones surgirían? Veríamos que la mayoría de las civilizaciones se destruyen a sí mismas a través de la guerra, lo que confirmaría que las armas nucleares y la agresión humana son amenazas universales. Veríamos que el cambio climático mata a la mayoría de las sociedades planetarias que se industrializan sin comprender los límites ecológicos. Veríamos que la inteligencia artificial, una vez que supera a la inteligencia biológica, tiende a eliminar a sus creadores. Veríamos que los peligros cósmicos, los impactos de asteroides o las supernovas o las explosiones de rayos gamma matan indiscriminadamente sin importar cuán cuidadosas sean las civilizaciones. O veríamos diversidad, diferentes modos de fracaso para diferentes especies, sin un patrón dominante único, solo la verdad universal de que la supervivencia es difícil y la mayoría no lo consigue. Podríamos ver algo inesperado. Quizás las civilizaciones no fracasan de forma catastrófica, quizás trascienden, quizás las sociedades avanzadas llegan a un punto en el que la existencia física se vuelve opcional, en el que se transfieren a sí mismas a la información pura, en el que abandonan los planetas y la materia por completo, por algo que ni siquiera podemos conceptualizar. Para una sonda que pasara por allí, eso parecería una extinción. Los planetas se quedarían en silencio, las señales de radio se detendrían, las ciudades se derrumbarían, pero no sería la muerte, sería una transformación. 3i Atlas podría llevar registros de especies que tuvieron tanto éxito que ya no necesitan forma física, ya no interactúan con el universo material, ya no dejan rastros que las sondas puedan detectar. No civilizaciones muertas, sino ascendidas. No fracasos, sino graduados. O tal vez, las civilizaciones no se expanden porque eligen no hacerlo. Tal vez el universo está lleno de especies inteligentes que desarrollan tecnología, alcanzan la capacidad de viajar interestelarmente, analizan los costos, los desafíos y los plazos que ello implica y deciden que no vale la pena. Deciden que quedarse en casa, construir sociedades sostenibles y estables en sus mundos natales, lograr el equilibrio con su entorno y entre ellos es más valioso que expandirse por las estrellas. Para una sonda, eso también parece estancamiento. Las señales de radio pueden continuar, pero no se hacen más fuertes, no se extienden a otros sistemas estelares, no muestran los signos de civilizaciones galácticas en crecimiento, solo una tranquila satisfacción. Solo especies que alcanzaron lo suficiente y se detuvieron.
Three Eye Atlas podría haber pasado por cientos de ellas, civilizaciones que siguen ahí, que siguen prosperando, pero que no están interesadas en el tipo de expansión que las hace visibles a distancias interestelares. Pero eso es especulación sobre las civilizaciones por las que Three Eye Atlas podría haber pasado. Hablemos de lo que pasaría si hubiera pasado antes por nuestro sistema solar, porque hay una posibilidad de la que nadie habla mucho, pero que explica varias anomalías. ¿Y si Three Eye Atlas no está visitando por primera vez? ¿Y si ha estado aquí antes, hace millones o miles de millones de años, durante una de sus órbitas anteriores por esta región de la galaxia? ¿Y si observó la Tierra cuando la vida era joven, cuando los dinosaurios dominaban, cuando nuestros antepasados aún nadaban en los océanos? ¿Y si grabó todo eso y ahora está regresando para comprobar el progreso? La dinámica orbital lo hace posible. Three Eye Atlas viaja en una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol, solo lo atraviesa. Pero hiperbólico no significa en línea recta. El objeto se curva alrededor del Sol, la gravedad desvía su trayectoria y luego regresa al espacio interestelar en una trayectoria diferente a la que llegó. A lo largo de millones de años, mientras viaja por la galaxia, su trayectoria se cruza con diferentes regiones. La rotación galáctica y las interacciones gravitatorias con objetos masivos como nubes moleculares o cúmulos estelares alteran gradualmente las trayectorias. Es muy posible que un objeto en órbita interestelar atraviese la misma región general de la galaxia varias veces a lo largo de miles de millones de años. Si Three Eye Atlas visitara por última vez el sistema solar hace 500 millones de años, la Tierra tendría un aspecto completamente diferente. Los continentes aún se estaban formando en configuraciones que no reconoceríamos. La vida existía, pero la vida compleja apenas estaba emergiendo. La explosión cámbrica, la rápida diversificación de los organismos multicelulares, había ocurrido recientemente. Los peces primitivos nadaban en los océanos antiguos. Las plantas aún no habían colonizado la Tierra. No existía nada parecido a los ecosistemas modernos. Si Three Eye Atlas hubiera observado la Tierra entonces, documentado la química, detectado biofirmas en la atmósfera, habría registrado un mundo de potencial. Un mundo en el que la vida compleja apenas estaba comenzando. Un mundo que, con el tiempo suficiente, podría desarrollar inteligencia. Ahora ha vuelto. 500 millones de años después, un abrir y cerrar de ojos en la escala de tiempo de su viaje. ¿Y qué ve? Un planeta transformado, continentes reorganizados, ecosistemas que cubren toda la superficie disponible, e inteligencia, señales de radio, satélites, ciudades que brillan con luz artificial visible desde el espacio. La transformación de ese antiguo mundo cámbrico a la Tierra moderna representa uno de los desarrollos evolutivos más dramáticos posibles, de la vida multicelular primitiva a la civilización tecnológica en 500 millones de años. Eso es rápido, eso es interesante, eso merece ser documentado. Merece la pena acercarse para echar un vistazo más de cerca y confirmar que los sensores son correctos, para verificar que este mundo realmente dio el salto de la vida simple a la inteligencia espacial. O tal vez lo visitó por última vez hace 50 millones de años. La Tierra se estaba recuperando del impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Los mamíferos se estaban diversificando, llenando los nichos ecológicos que había dejado vacíos la extinción. Estaban surgiendo los primates, pequeños y anodinos, solo otra estirpe de mamíferos sin un destino claro. Si Three Eye Atlas hubiera documentado la Tierra en aquel momento, nada habría sugerido que la inteligencia era inminente. Solo otro planeta con una biosfera próspera que se recuperaba de la catástrofe, continuando sus procesos evolutivos, que probablemente seguiría siendo biológicamente rico, pero tecnológicamente silencioso, durante al menos decenas de millones de años más. Pero algo cambió. 50 millones de años después, los primates desarrollaron cerebros más grandes, surgió el uso de herramientas, se desarrolló el lenguaje, la agricultura transformó las sociedades, surgió la civilización, la tecnología explotó. La transformación de aquellos primeros primates a los humanos modernos ocurrió en un instante evolutivo. Y ahora Three Eye Atlas regresa para encontrar un mundo que pasó de la normalidad biológica a la emergencia tecnológica en el menor tiempo posible.
Eso es notable. Eso no tiene precedentes si 3i Atlas ha visitado miles de mundos y ha visto cómo suele desarrollarse la evolución. Vale la pena investigarlo, vale la pena documentarlo, vale la pena comprender qué sucedió aquí que permitió que la inteligencia surgiera tan rápidamente y se desarrollara tan rápido. Estos escenarios suponen que 3i Atlas es artificial y tiene parámetros de misión que incluyen visitas periódicas a sistemas estelares interesantes. Eso es especulativo. No hay pruebas que lo respalden directamente, pero explicaría por qué el objeto parece acercarse específicamente a la Tierra en lugar de simplemente atravesar el sistema solar en una trayectoria arbitraria. Explicaría por qué el momento de máxima aproximación permite una observación óptima desde los telescopios terrestres. Explicaría por qué los gobiernos se están preparando como si algo importante fuera a suceder en diciembre. Porque si 3i Atlas visitó antes, si documentó la historia biológica de la Tierra, si ahora regresa para evaluar si hemos alcanzado una civilización tecnológica, entonces sus parámetros de misión podrían incluir intentar el contacto o revelar su naturaleza a las especies que alcancen un cierto umbral de desarrollo. Es un gran sí. Es una idea de ciencia ficción. Pero las ideas de ciencia ficción a veces son correctas. Conceptos como los satélites artificiales, las estaciones espaciales o los viajes interplanetarios eran ciencia ficción antes de convertirse en realidad. La idea de que sondas interestelares visiten la Tierra no es físicamente imposible, simplemente no tiene precedentes en la experiencia humana. Y que no tenga precedentes no significa que sea imposible. Significa que no tenemos un marco para comprender lo que está sucediendo. Lo estamos inventando sobre la marcha. Intentamos interpretar las observaciones utilizando principios científicos, al tiempo que reconocemos que, si esas observaciones representan una tecnología artificial miles de millones de años más avanzada que la nuestra, nuestras interpretaciones podrían ser completamente erróneas. El acercamiento de diciembre aportará claridad, sea cual sea lo que revele. Si 3i Atlas sigue comportándose como un cometa inusual pero natural, si se desvanece de forma predecible a medida que se aleja del Sol, si no se producen actividades inesperadas, entonces la hipótesis artificial perderá apoyo. Entonces, volveremos a la astronomía convencional, estudiando un interesante cometa interestelar con propiedades anómalas que desafían nuestros modelos, pero que no invalidan nuestra comprensión de lo que es posible. Ese es el resultado más probable. Eso es lo que esperan la mayoría de los científicos. Pero si ocurre algo más, si el 19 de diciembre trae observaciones que no pueden explicarse de forma natural, si el objeto hace algo que demuestre un control inteligente, un propósito o una tecnología, entonces todo cambia. Entonces nos enfrentamos a la realidad de que compartimos la galaxia con otras inteligencias, que las sondas han estado cartografiando sistemas estelares durante miles de millones de años, que la Tierra ha sido observada, documentada y estudiada por artefactos creados por seres que nunca podremos conocer porque murieron antes de que existiera nuestro mundo, que no estamos descubriendo la galaxia por primera vez, sino que estamos siendo redescubiertos. Estamos siendo visitados de nuevo, estamos siendo controlados por sistemas que nos han visto desarrollarnos y ahora están confirmando que hemos alcanzado un umbral digno de mención. Lo que sucederá después de esa confirmación es una incógnita. Quizás nada. Quizás 3i Atlas registre nuestra existencia y continúe su misión, visitando otros sistemas estelares, añadiéndonos a la base de datos que mantenga y nunca lo volvamos a ver. Quizás intente comunicarse, transmita información que podamos detectar y finalmente descodificar. Comparta cualquier conocimiento que sus creadores hayan destinado a especies que alcancen nuestro nivel de desarrollo. Quizás lance sondas más pequeñas que permanezcan en el sistema solar, estableciendo estaciones de vigilancia permanentes, asegurándose de que las observaciones futuras puedan seguir nuestro progreso o nuestro fracaso. Quizás haga cosas que no podemos predecir porque su programación refleja una inteligencia y unas motivaciones completamente ajenas a nuestra experiencia. O quizás estemos pensando demasiado. Quizás 3i Atlas sea solo un cometa, solo hielo y roca de otro sistema estelar, siguiendo trayectorias determinadas por la gravedad y el azar, exhibiendo propiedades inusuales pero naturales porque los objetos interestelares tienen características que aún no comprendemos del todo. Quizás las anomalías que parecen tan significativas sean solo lagunas en nuestro conocimiento, no pruebas de un origen artificial. Quizás se aplique la navaja de Occam. La explicación más simple que se ajusta a los hechos suele ser la correcta.
Y la explicación más simple es un cometa natural, no una sonda antigua. Quizás estamos viendo patrones que no existen, imponiendo significado a la aleatoriedad, desesperados por encontrar pruebas de otras inteligencias, porque la alternativa, que estamos solos en el universo, parece demasiado terrible de aceptar. El 19 de diciembre nos dirá cuál de las dos opciones es la correcta. El 19 de diciembre es cuando el objeto se acerca lo suficiente como para poder observarlo con detalle, cuando los astrónomos aficionados de todo el mundo apuntan sus telescopios hacia arriba y documentan todo lo que ocurre, cuando los observatorios profesionales coordinan sus esfuerzos para capturar todas las longitudes de onda posibles, todos los espectros, todas las imágenes, cuando los gobiernos observan a través de sistemas de vigilancia clasificados y preparan estrategias de comunicación para cualquier revelación que pueda producirse, cuando la humanidad contiene colectivamente la respiración y espera a ver si este visitante del más allá trae respuestas a nuestras preguntas más antiguas o solo añade más misterios que contemplar. 7.500 millones de años de viaje, miles de sistemas estelares potencialmente visitados, cientos de planetas donde podría haber surgido la vida, docenas de civilizaciones que podrían haber surgido y caído durante su viaje, toda esa historia, toda esa experiencia, todos esos datos potencialmente codificados en un objeto que actualmente se dirige hacia nosotros a 200.000 kilómetros por hora, un objeto que pasará por la Tierra el 19 de diciembre de 2025, un objeto que podría ser el descubrimiento más significativo de la historia de la humanidad, o podría ser un cometa interesante que estudiaremos y olvidaremos. Aún no lo sabemos. Aún no podemos saberlo, solo podemos observar, esperar y prepararnos para cualquier verdad que llegue. La verdad sobre Three Eye Atlas. La verdad sobre lo que vio durante 7.500 millones de años viajando por una galaxia que podría estar llena de vida o podría ser un cementerio de civilizaciones fallidas. La verdad sobre si nos visitan los restos de una inteligencia antigua o si solo estamos observando fenómenos naturales que no comprendemos del todo. La verdad sobre el lugar que ocupa la humanidad en un universo que parece vasto, vacío y silencioso, a pesar de toda nuestra búsqueda de pruebas de que no estamos solos. El 19 de diciembre traerá respuestas, estemos preparados para ellas o no. Ya confirmen nuestras esperanzas o nuestros temores, o revelen algo totalmente inesperado. El objeto se acerca, la fecha se acerca, y pronto, muy pronto, lo sabremos.